Bueno, yo les había comentado que les iba a pasar un videíto para hacer una corrección de este cuestionario que busca dar un cierre a nuestra introducción de ciencia. Entonces, como primer pregunta teníamos que decir qué definición aportaba este nuevo material bibliográfico que yo les di y qué es la definición con la cual vamos a estudiar de acá en adelante. O sea, hablar de ciencia es hablar de un conjunto de conocimientos que busca describir y explicar el mundo. Esa descripción y esa explicación la hacen personas, o sea, es una actividad humana. Y surge de preguntas y de buscar respuestas a esas preguntas. Pero no necesariamente para hacer ciencia hay que seguir ese método científico. O sea, si bien ustedes previamente en los otros materiales hablaron de eso, no es necesario seguir exactamente todos los pasos que aporta el método científico. Esto ustedes lo estuvieron trabajando justamente en las actividades previas. ¿Cómo puede, por ejemplo, surgir el interrogante que analiza un científico? Bueno, puede ser de la observación, o sea, es posible que como ustedes ya trabajaron surja de algo que analiza de su entorno, o bien puede ser de una reflexión al hacer un análisis con otras personas, o tal vez la persona que está estudiando hizo una lectura de un trabajo científico y eso es lo que despierta su interés y sus ganas de investigar. Ahora, es fundamental que para que haya ciencia y para que haya avance en la ciencia, tengamos entonces comunicación. Justamente algunas de las preguntas de este último cuestionario tenían que ver con esto. Bueno, que haya comunicación permite la construcción del conocimiento científico. ¿Y por qué es tan importante esto de que haya comunicación? Bueno, por un lado porque permite el intercambio de ideas entre varios científicos. También porque permite articular diferentes opiniones y puntos de vista. Y para que haya este intercambio o estos puntos de vista sean interpretados, es fundamental que haya un vocabulario específico de las ciencias. Vamos a ponerlo así. Más adelante, una de las preguntas nos hacía hablarse acerca del lenguaje. Bueno, el lenguaje de la ciencia justamente es específico, particularmente en las nuestras, en física y química. Y eso es fundamental que los manejen para poder interpretar lo que están comunicando. Ahora también, como parte importante de la comunicación, tenemos a la divulgación. O sea que lo que los científicos analizan y construyen también se comparta con el resto de la sociedad. Entonces tenemos diferentes formas de divulgar y ¿para qué entonces es importante? Para que la sociedad se involucre en procesos que permitan hacer cambios para su beneficio. Yo creo que hoy en día todos los avances que están haciendo los científicos nos están permitiendo prevenirnos de esta gran pandemia que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? A nadie se le hubiese ocurrido salir a andar con barbijo por la calle, si no es porque viene de una recomendación científica, o sea, se está comprobando que eso evita el contagio entre las personas. Entonces, por ejemplo, ahí la sociedad está tomando ese cambio recomendado y que se está divulgando para poder
prevenirse de una enfermedad, o sea, un beneficio para ellos. Existen formas distintas de divulgar lo que los científicos van descubriendo. Por ahí lo que más hoy se está usando es el paper o el artículo científico, ya que es sobre estudios, o sea, es un material corto que cuenta sobre algo actual, sobre algo nuevo, y esto es por ahí lo que más hoy en día estamos viendo, o sea, todas estas cosas que nos recomiendan surgen de investigaciones científicas que hacen este tipo de divulgación. Si bien también existen informes de laboratorio como otra opción eh, de divulgar, o también, por ejemplo, los informes técnicos, y ya también con más, digamos, comunicación al resto de los científicos, existen los congresos, por ejemplo, donde se reúnen muchos científicos y cada uno cuenta lo que está investigando, la creación de pósters que sirve para por ahí esquemáticamente o presentar gráficos acerca de lo que están estudiando, conferencias, creación de libros. Bueno, hoy en día esto no se está pudiendo dar, o sea, yo justamente apuntaba que por ahí es difícil concentrar a mucha gente en un mismo espacio, hacer conferencias, a no ser que sea usando alguna herramienta virtual. Entonces, lo que más estamos viendo es el uso del artículo científico. Bueno, y con respecto a nuestras dos ciencias, sobre la física y la química, que son las dos áreas que nos toca trabajar en nuestra materia. Bueno, yo les preguntaba cuál era el objeto de estudio. Bueno, y hay uno de los objetos que comparten las dos, que es el hecho de que estudian la materia. Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio es materia. Y justamente las dos se encargan de eso. La física, además de la materia, estudia la energía. Y lo que hace es tratar de descubrir las leyes básicas que siguen la materia y la energía para tratar de explicar la mayor cantidad de fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Que estudia, por ejemplo la composición de la materia, la forma, la estructura, por ejemplo también las interacciones, el movimiento. Todas las cosas que sufre la materia que tenemos a nuestro alrededor y la energía trata de explicarlo. Por el contrario, la química, si bien estudia la materia, se encarga de tres cosas fundamentales. La química estudia las propiedades de la materia, la composición y las transformaciones que sufre, donde generalmente está la energía implicada, pero no lo hace en el sentido que analiza la física. Entonces, para poder explicar estos objetos de estudio, que son cosas que no vemos cotidianamente, porque a veces que se analiza, por ejemplo, en la composición los átomos, cosas que son muy pequeñas, o la física, por ejemplo, analiza la galaxia, cosas muy grandes. Entonces, para explicar estos fenómenos hace falta de crear modelos. Los científicos lo que hacen es crear modelos que son representaciones simplificadas de los objetos de estudio ¿Y por qué hacen estas representaciones más simples? Bueno, para poder explicar, ¿no? O sea, el fin de estos modelos es explicar al resto de las personas eso que ellos estudian, que es muy complicado tal vez de entender para una persona que no está involucrada en el tema. Entonces, en esas explicaciones es que usan el lenguaje propio. O sea, para poder explicar, los científicos se valen de un lenguaje y que es propio para cada disciplina y que lo comparten los científicos que están ahí.
El hecho de que lo compartan todos, también decimos que ese lenguaje, además de ser de propio, es universal. Por ejemplo, los físicos usan las ecuaciones matemáticas. Esas ecuaciones matemáticas las comparten todas las personas que estudian esa materia, o sea, las pueden comprender. Y los químicos se valen, por ejemplo, de los símbolos, que son lo que aparece en la tabla periódica. Esos símbolos son muy importantes porque nuevamente es algo universal, o sea, todo el mundo habla en el mismo idioma y pueden entenderse personas que estén viviendo acá en Argentina con otra que vive en Estados Unidos u otra que vive en la China. Todos usan la misma metodología para comunicarse, ese lenguaje propio. Bueno, por último, yo les pedía que eligieran dos razones de por qué creen que es importante estudiar física y química en la escuela, por qué las tenemos como una materia durante segundo año y durante tercer año también. Bueno, por un lado, como estarán viendo, saber física y química nos permite analizar cosas que ocurren a nuestro alrededor. Habrán escuchado que ahora, por ejemplo, tenemos que preparar soluciones de alcohol al 70%. Bueno, eso es algo que estudia la química, por ejemplo. Se llaman soluciones y que estamos viendo una proporción que hay que cumplir para que esa mezcla de alcohol y agua sea efectiva para desinfectar, por ejemplo, una superficie que puede haber estado en contacto con el virus que nos está afectando ahora. Lo mismo con la lavandina, o sea, yo uso lavandina para poder desinfectar, por ejemplo, las verduras que compro, pero hay que saber en qué proporción, o sea, uno no puede mezclar cantidades aleatorias. ¿Por qué también es importante que sepamos física y química? Porque a veces que nos van a ayudar a entender otras cosas de otras materias, por ejemplo, de biología, de geografía, de materias que por ahí no estén íntimamente relacionadas con el área de las naturales, se explican a través de fenómenos que vemos acá. Y también porque, bueno, en la secundaria vamos a seguir avanzando y para estos nuevos contenidos que vamos a ver es necesario tener una base y porque son parte de nuestra cultura. O sea, si yo no les mostrase por ahí contenidos de física o de química, no surge el interés en ustedes y las ganas de aprender cosas nuevas y por ahí darse cuenta de que verdaderamente la ciencia a ustedes les atrae. Si yo los hubiese dejado, por ejemplo, en este tiempo sin presentarle contenidos, tal vez a ninguno se le hubiese ocurrido buscar acerca de estas cosas, por ejemplo, en internet. Entonces es un poco es presentar cosas que no estamos cotidianamente acostumbrados a ver y que nos permitan entonces despertar interés en nosotros. Además de que, bueno, es bueno tener una base científica para poder evaluar, por ejemplo, qué cosas nos comunican en la tele o las publicidades. Muchas veces se aprovechan de la situación de que las personas no tenemos conocimientos sobre física o química o en general la ciencia para engañarnos. Entonces, tener una buena base en estas materias nos permite analizar y tomar decisiones con criterio. Bueno, la idea de este videito es que ustedes puedan hacer una corrección de esas cosas que fueron anotando como respuestas al cierre de ciencia y ya vamos a empezar la semana que viene a trabajar con nuevos contenidos que sean propios de estas dos materias, de física y de química. Que tengan un buen fin de semana y espero pronto que nos estemos viendo personalmente.